Vamos a continuar con el programa y me voy a permitir presentar a nuestra siguiente participante, la doctora Berenice Cedis García. Ella obtuvo su licenciatura en Ingeniería Bioquímica Industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa en 1991. Después de trabajar en el sector privado, en el control de calidad microbiológico de agua, alimentos y medicamentos, en 1997 se incorporó a la maestría en Ciencias Bioquímicas de la Facultad de Química de la UNAM y obtuvo el grado de maestra en Ciencias Bioquímicas en el año 2000. El doctorado en biotecnología lo obtuvo en 2004 por la UAM Iztapalapa. En el año 2005 se incorporó al IPICIT, o Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, como postdoctorante, y desde 2006 tiene el nombramiento en este instituto como profesora investigadora. Sus proyectos de investigación se enfocan en el estudio del ciclo biológico del azufre, principalmente en el estudio de las bacterias sulfato-reductoras en biopelículas y agregados microbianos para el tratamiento de aguas residuales que contienen metales disueltos. Sus estudios también se enfocan en los ciclos biogeoquímicos del arsénico y del hierro. Además, participa en el clúster de biocombustibles gaseosos del Programa de Sustentabilidad Energética de la Secretaría de Energía, donde estudia la digestión anaerobia de biomasa microalgal para la producción de biogás. Es coautora de 33 artículos en revistas con arbitraje internacional, 3 capítulos de libro y 42 presentaciones en congresos nacionales e internacionales. Ha dirigido 5 tesis de licenciatura, 14 de maestría y ha codirigido 2 tesis de doctorado. Actualmente dirige una tesis de maestría y 3 de doctorado. Con ustedes dejo a la doctora Berenice para que nos hable. Muchas gracias. Gracias, Inés. Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia a esta segunda parte del día. Y antes de comenzar, quiero agradecer al doctor Ignacio Maldonado por su amable invitación, al igual que al comité científico de este evento, Biotexin. Bueno, Ignacio me solicitó que hablara un poco sobre la diversidad microbiana y su papel en la remediación de sitios contaminados. Entonces voy a dividir la plática. Primero voy a abordar de dónde viene esta biodiversidad microbiana. Posteriormente voy a explicar muy brevemente a qué se refiere la bioremediación y al final les voy a mostrar los resultados que tenemos sobre la bioremediación de un sitio contaminado con arsénico en San Luis Potosí. Muy bien, entonces podemos decir que las interacciones entre carbono, nitrógeno, oxígeno y azufre y otros elementos son controlados por la energía solar y los ciclos metabólicos de la materia orgánica. Entonces, este ciclaje de todos estos elementos son los que permiten realmente que pueda existir la vida en la Tierra. Y si nos preguntamos cuál es el motor de esta vida, podríamos referirnos a la energía del Sol como el primer motor de la vida en la Tierra. Entonces, les muestro aquí el árbol de la vida y quiero llamar su atención al hecho de que nosotros nos encontramos en esta rama, mientras que vemos que hay ramas mucho más abundantes que en donde están ubicados los organismos procariotas o las células procariotas. Y ahí, bueno, sabemos que se dividen en 2 grandes ramas, una es la arquea y otra es el dominio bacteriano. Entonces, si nosotros revisamos cuál es la diversidad de los organismos que están compuestos por células eucariotas, nos podemos dar cuenta que morfológicamente son muy diversos, hay mucha diversidad. En cambio, cuando observamos la morfología de los procariotes, nos damos cuenta que es limitada.
hay poca diversidad morfológica. Y como sabemos, existen pocas formas básicas de microorganismos. Entonces tenemos aquí de ejemplo los cocos, bacillus y algunas otras morfologías. La diversidad en los procariotes realmente no depende de cómo se ven, es decir, de su morfología, sino depende de dónde obtienen esta energía. Entonces, específicamente podemos decir que la diversidad metabólica se refiere a la variedad que tienen los microorganismos para poder obtener energía y poder sintetizar los metabolitos secundarios que a veces son de nuestro interés. Entonces, revisaremos de forma muy breve cuál es esta diversidad de mecanismos o metabolismos por los cuales los microorganismos están obteniendo esta energía. Entonces, si nosotros tenemos a todos los organismos acá arriba, podemos dividir su forma de obtención de energía entre la obtención a partir de reacciones redox y a partir de la luz. Entonces, aquellos organismos que obtienen su energía a partir de reacciones redox se conocen como quimiótrofos, mientras los que la obtienen de la luz los conocemos como fotótrofos. Quiero llamar su atención al hecho de que nosotros nos encontramos aquí. Somos organismos quimiótrofos que usamos una fuente orgánica de carbono y además usamos un aceptor de electrones que es el oxígeno. Entonces estamos aquí junto con algunos hongos, algunos protozoarios, bacterias. Y por acá tenemos a las plantas, algas y cianobacterias como organismos fotótrofos que son autotróficos porque utilizan CO2 como fuente de carbono. Todos los demás metabolismos que ustedes ven aquí son llevados a cabo por procariotes. Entonces de aquí es de donde viene la gran diversidad que podemos estar observando como biotecnólogos por parte de los procariotes. Entonces, la vida podemos decir que está basada en reacciones redox. Es un poquito recordando el curso de Química 1, un compuesto que se oxida es aquel que está donando electrones y un compuesto que se reduce es aquel que está aceptando electrones. Entonces, este es un ejemplo de una reacción redox aerobia con un compuesto orgánico que es la glucosa. Los procariotes tienen un metabolismo básico que es igual al de los eucariotes, pero existen ciertos metabolismos que solo los procariotes son capaces de hacer. Entonces, esto les permite a los procariotes poder existir en una gran variedad de ambientes, incluso en lugares en los que no nos podríamos imaginar que hay vida. Entonces, regresemos un poquito otra vez a nuestro curso de química básico y ahí podemos, o más bien de bioquímica, porque ahí es donde estudiamos el metabolismo central, y recordemos que las rutas catabólicas son aquellas que son oxidativas, son exergónicas, es decir, que la energía libre que vamos a obtener de ahí es negativa, y esa energía se va a terminar almacenando en lo que se conoce como divisas energéticas. Todos conocemos el ATP, tenemos otros acarreadores de electrones como el NADPH, el NADH. Este es el link entre el catabolismo y el anabolismo. El anabolismo, como recordarán, son rutas endergónicas y el delta G, la energía libre de Gibbs, es positiva. Entonces, ¿qué es indispensable para obtener energía? Necesitamos un donador de electrones, que normalmente puede ser la fuente de carbono o el substrato del microorganismo. Tenemos un metabolismo central, los electrones pasan a un acarreador, esos electrones van a llegar a una cadena de transporte de electrones y de ahí van a llegar hasta el aceptor externo que está fuera de la célula y es como se va a poder sintetizar ATP.
mediante una ATPase. Entonces aquí podríamos distinguir dos cosas: la respiración, que se refiere al hecho de que el aceptor es externo a la célula y que los electrones están pasando por una cadena transportadora de electrones, mientras que la fermentación, en la fermentación el aceptor se encuentra dentro de la célula. Entonces voy a estar hablando de donadores y de aceptores de electrones. Ok, entonces la diversidad que podemos tener de aceptores de electrones para los procariotes puede venir desde compuestos orgánicos como el fumarato, dimetilsulfóxido, compuestos halogenados, dioxinas y muchos otros compuestos que pueden ser aceptores de electrones. También los procariotes pueden usar compuestos inorgánicos como aceptores de electrones: nitrato, nitrito, sulfato, azufre elemental, selenato, arsenato. Entonces, si se dan cuenta, estos aceptores pueden estar haciendo el papel de algunos contaminantes. También pueden usar metales, inclusive pueden usar minerales, es decir, substratos sólidos como aceptores de electrones, y también algunos gases. Entonces, ¿por qué hay tanta diversidad y cómo pueden los microorganismos utilizar este tipo de aceptores? La clave es que tienen cadenas respiratorias modulares, tienen varias deshidrogenasas que en combinación con las quinonas les van a poder permitir usar diversos aceptores de electrones. Pero ¿por qué debemos saber todo esto si estamos hablando de biorremediación? Bueno, porque muchos contaminantes que se encuentran en el agua, en el suelo, en el aire, pueden estar desempeñando el papel o de donador de electrones o de aceptor de electrones. Entonces, como biotecnólogos, y esta es una opinión muy personal, creo que nos corresponde conocer esas capacidades de los microorganismos o los organismos que vamos a estar usando en esos procesos biotecnológicos que queremos desarrollar. Entonces, si hablamos de organismos eucariotes o de organismos que tienen células eucariotas, podemos ver los distintos procesos que están llevando a cabo: fermentación alcohólica, respiración aerobia, fermentación acidoláctica, fotosíntesis oxigénica. Los procariotes pueden hacer todos estos procesos, pero además pueden llevar a cabo fermentaciones únicas, otras fermentaciones como la heteroláctica, pueden realizar respiración anaerobia, es decir, el aceptor final de electrones no es oxígeno, es distinto al oxígeno y se llama respiración. Pueden llevar a cabo litotrofía, fotoheterotrofía e incluso fotosíntesis anoxigénica. ¿Por qué? Porque no se usa agua para reducir el CO2. Ok, entonces esta es una ilustración nada más para darnos una idea del potencial redox al que se pueden estar llevando a cabo los procesos de respiración aerobia y anaerobia. Entonces, en la respiración aerobia vamos a estar, necesitamos necesariamente tener potenciales redox positivos para que el oxígeno se pueda usar como aceptor final de electrones. Mientras que para la desnitrificación y la sulfatorreducción y la metanogénesis estaríamos ya hablando de potenciales negativos. Pasando ahora a qué es la biorremediación, podemos decir que la biorremediación es un proceso natural para mitigar la contaminación ambiental. La biorremediación la pueden estar llevando a cabo hongos, plantas y microorganismos. Entonces se refiere a todos aquellos procesos de degradación, alteración, remoción, detoxificación o inmovilización de algún contaminante. Y estos contaminantes pueden ser compuestos químicos que se encuentran en desechos sólidos, líquidos o incluso gaseosos.
Los factores que impactan la bioremediación, ¿cuáles son? Podemos encontrar algunos que tienen que ver con la físico-química del entorno, que se refieren al potencial redox, el pH, la fuerza iónica, la solubilidad de los contaminantes, presencia o ausencia de aceptores o donadores de electrones, así como la temperatura. Si nos fijamos, todos estos parámetros físico-químicos estarían afectando la actividad de las enzimas y por lo tanto la de los microorganismos. Y existen otros factores que se pueden catalogar como biológicos y que se refieren a los genes, ya sea de resistencia, que pueden estar codificados en los plásmidos, y también la comunidad en la que esos microorganismos que tienen capacidad de degradar contaminantes se encuentran. Entonces, una bioremediación podemos decir que es exitosa cuando los microorganismos están interaccionando con su entorno bajo las condiciones más favorables, y estas condiciones más favorables las vamos a tener que proporcionar en el caso de que estemos desarrollando un proceso biotecnológico. Entonces, por eso es que tenemos que conocer a los microorganismos y qué proceso queremos desarrollar para poder proporcionar esas condiciones y poder tener a estos microorganismos. Entonces, algunos ejemplos de estrategias de bioremediación, seguramente ustedes han oído hablar de ellos, se refieren como bioestimulación, que es el hecho de incrementar la capacidad de los microorganismos de una microbiota nativa, de un sedimento, de un río, etc. La bioaumentación, que significa incrementar a propósito el número de células viables. Esto lo puedes hacer si tienes un aislado, puedes crecerlo y llevarlo a un lugar para aumentar esa capacidad de degradación. La bioacumulación, que se refiere al almacenamiento de compuestos tóxicos o no tóxicos en las células. Y procesos de biosorción, que se refiere a la remoción de elementos tóxicos mediante procesos de sorción. Entonces, la actividad catabólica de los microorganismos es la que va a permitir transformar a una gran variedad. Estos son algunos de los compuestos que los procariotes pueden transformar. La idea es que esos compuestos sean inocuos o menos tóxicos. Bueno, aquí lo puse este título, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros escuchamos que alguien por ahí aisló un superorganismo que degrada petróleo, pero cuando van y lo ponen en el mar, resulta que ya no funciona. Entonces eso tiene que ver un poco con que casi ninguna cepa pura puede degradar por sí misma substratos que sean muy complejos o muy recalcitrantes. Se necesita de una comunidad que haga esa degradación en pasos. Entonces, por eso es que es importante en biotecnología ambiental trabajar más con comunidades que con cepas puras. Y esas comunidades también desarrollan que esas interacciones promuevan el intercambio de información genética para resistir, tolerar o degradar los contaminantes. Entonces, ¿cuál es la estrategia que los microorganismos siguen? Normalmente podemos tener un microorganismo que sea tolerante. ¿Eso qué significa? Que va a degradar el compuesto, lo va a convertir en un residuo inocuo o menos tóxico, o que lo va a acumular. Y por otro lado tenemos a los microorganismos sensibles, que si no han estado expuestos al contaminante, pues van a morir. En cambio, si hay una exposición continua de esos microorganismos al contaminante, estaríamos hablando de microorganismos adaptados. Y esos microorganismos adaptados, en principio, podrían derivar en una nueva cepa
que podría ser tolerante a nuestro contaminante. Refiriéndonos un poco a la remediación de los contaminantes inorgánicos, estos incluyen metales pesados. Estos metales pesados son desechados ya sea por la industria minera, metalúrgica o manufactureras de productos químicos. Y se ha visto que la biorremediación de la contaminación por metales puede ser una opción costo efectiva. Aquí quiero destacar que los microorganismos no pueden transformar a los metales en algo inocuo. Simplemente lo que hacen es cambiar su estado de oxidación y muchas veces ese estado de oxidación va a ser menos tóxico. Lo que hemos hecho nosotros en IPC ha sido investigar la actividad de microorganismos que tienen la capacidad de usar el arsenato como aceptor final de electrones en combinación con otros microorganismos que se conocen como sulfatos reductores, que tienen la capacidad de usar el sulfato como aceptor terminal de electrones. Si logramos tener estos dos metabolismos, lo que va a suceder es que vamos a poder tener la formación de minerales de arsénico. Entonces, ¿por qué el arsenato? El arsenato encabeza la lista de contaminantes prioritarios porque tiene un potencial ecotoxicológico muy grande y además se ha visto que recurrentemente se encuentra presente en sistemas hidráulicos. Entonces, procesos geológicos naturales como la meteorización, emisiones volcánicas o la actividad biológica son las que promueven esta presencia en algunos de estos sistemas hidráulicos. Pero también las actividades antropogénicas como los procesos mineros se han asociado a la presencia de arsénico en algunos sitios. En más de 20 países se han encontrado concentraciones de arsénico elevadas en agua y aquí les doy el dato, el límite máximo permisible según la OMS es de 0.01 miligramos por litro de arsénico. Entonces, tenemos este caso de estudio y como les mencionaba, la toxicidad y movilidad de arsénico depende del estado de oxidación y su especiación química. El arsenato, que es arsénico 5, es menos tóxico y menos móvil que el arsenito o arsénico 3, que es más tóxico y más móvil. Entonces, ¿de qué depende esa especiación del arsénico? Pues depende de reacciones o intercambio iónico, depende de procesos de absorción o desorción, de procesos de óxido-reducción y también de procesos de precipitación y disolución. Todos estos procesos pueden ser mediados por procesos biológicos. De ahí la importancia de estudiar este tipo de microorganismos. Entonces, la reducción microbiana de arsénico se refiere a que los microorganismos van a usar al arsenato, arsénico 5, como aceptor final de electrones y lo van a llevar al arsenito o arsénico 3. Ok, entonces, tenemos microorganismos que pueden llevar a cabo un proceso que se llama desintoxicación, es decir, hacen esta reducción, pero eso solamente lo llevan a cabo porque son tolerantes al arsénico. El arsenato que entra a la célula es reducido, pero posteriormente es excretado. En cambio, cuando estamos hablando de respiración, es decir, cuando este arsenato se está usando como aceptor final de electrones, lo que vamos a ver es que hay un proceso mediante el cual se va a obtener energía y va a permitir que esos microorganismos se reproduzcan. Estos microorganismos que tienen la capacidad de respirar arsenato tienen un gen que codifica para la enzima arsenato reductasa. También otra cosa curiosa tal vez
de los microorganismos que usan arsenato es que hasta ahora no se ha encontrado un microorganismo que dependa nada más de esa reducción, sino que son otro tipo de microorganismos que tienen también la capacidad de respirar arsénico. Ok, entonces, estas bacterias, como les estaba comentando, que reducen el arsenato, si se combinan con bacterias sulfato-reductoras, podemos lograr de alguna forma que aunque el arsenito es más tóxico, si se encuentra en presencia de sulfuro, pueden precipitar y estamos haciendo una biomineralización. Entonces, de esta forma estamos retirando al metal de la fase acuosa. Y de eso es lo que les voy a hablar a continuación. Entonces, estos son detalles como más técnicos sobre las reacciones mediante las cuales se lleva a cabo esa reducción de esos dos aceptores. Y nada más quiero que se fijen, por favor, en las energías libres de Gibbs. Si un microorganismo utiliza arsenato como aceptor, va a tener mucho más energía que si utiliza sulfato como aceptor. Entonces, el objetivo general del trabajo fue realizar un estudio microbiológico con sedimentos de un sistema hidráulico altamente contaminado con arsénico y que se encuentra en el estado de San Luis Potosí. Entonces, eso para evaluar la aportación de la actividad microbiana en la reducción de arsenato e inmovilización de arsénico 3. Esto porque este lugar del que les estoy hablando queda en Matehuala, San Luis Potosí. Ahí hay una refinadora de plata. Entonces hay muchos estudios que se han hecho y han comprobado que la presencia de arsénico en esos sistemas hidráulicos es natural, es decir, la geología del sitio es la que está promoviendo que haya arsénico disuelto. Entonces mis colegas hidrogeoquímicos no podían explicar mediante sus modelos la presencia de arsénico 3. Entonces de aquí surgió nuestro interés por verificar si había este tipo de actividad microbiana. Entonces básicamente de lo que se trata es que vamos a tener dos aceptores de electrones, que es sulfato, arsenato, vamos a tener materia orgánica, los microorganismos que son capaces de usar estos dos aceptores, y nuestra idea es que se forme un mineral de arsénico con el sulfuro. Ok, entonces brevemente la metodología consistió en ir a muestrear, tomar sedimentos de dos sitios contaminados, uno que determinamos como Cerrito Blanco y otro como Club de Tiro. Se caracterizaron estos sedimentos y se cuantificó la actividad arsenato reductora y sulfato reductora. Además se hicieron ensayos en lote, en este tipo de botellas, no sé si todo el mundo las conoce. Este tipo de botellas las usamos para llevar a cabo ensayos anaerobios. Entonces tenemos un tapón de caucho que es muy grueso, se sella con un sello de aluminio y posteriormente se intercambia la atmósfera aquí con nitrógeno CO2 para promover esa atmósfera reductora. Entonces, en cada botella teníamos inóculo de uno de los dos sitios, la fuente de carbono y los aceptores de electrones. Los colores que ven aquí son propiamente, este es el medio, si nada de sedimento, tiene un colorante que se llama resazurina, que es un indicador de la presencia de oxígeno. Entonces, si hay oxígeno disuelto se va a ver de color morado, si hay poquito oxígeno se ve como rosita, y cuando está reducido ya no tiene color, es incoloro. Entonces estas botellas se encontraban en condiciones anaerobias. Ok, entonces lo que queríamos más o menos era ver cuál era el efecto de esta disponibilidad de arsenato como aceptor de electrones cuando además había sulfato reducción, y si la biota microbiana nativa también tenía esa capacidad de reducir arsenato, y también cuál era el efecto
de la sulfatorreducción y la materia orgánica en la especiación de arsénico 5. De arsénico, perdón. Entonces también analizamos los precipitados que obtuvimos después de los ensayos. Entonces estos precipitados amarillos los recuperamos y los llevamos a un analizador de rayos X y a un microscopio electrónico de barrido. Entonces, dependiendo del ensayo, lográbamos ver ese precipitado amarillo. Cuando teníamos arsenato y sulfato, se formaba el precipitado. Cuando solamente teníamos la fuente de carbono, ese precipitado no se formaba. Entonces, estas son las características físico-químicas de los dos sitios. Y bueno, aquí quiero llamar su atención sobre la cantidad de arsénico que tenemos allí. O sea, es una cosa impresionante. Estamos hablando de gramos, no de miligramos. Y en la columna de agua y en el agua de poro tenemos concentraciones de 5 miligramos por litro hasta 13 miligramos por litro en el sitio de Cerrito Blanco, mientras que en el sitio Club de Tiro teníamos casi 50 miligramos por litro, cuando el límite máximo permisible es de 0.01 miligramos por litro. Entonces son extremadamente contaminados en arsénico. Ok, aquí estos son los resultados ya. ¿Qué fue lo que hicimos? Después de tapar la botella, fuimos tomando muestras en el tiempo, fuimos cuantificando el sulfuro, el arsénico 5, el arsénico 3, el lactato, el acetato. Y bueno, los colores indican los diferentes ensayos que hicimos. Entonces teníamos el color morado, tiene la fuente de carbono y 2 aceptores de electrones. El color rojo tiene más fuente de carbono. El color azul solamente tiene la fuente de carbono. Y luego teníamos los controles. Tenemos un control estéril, un control químico en donde no hay sedimento. Y también teníamos un ensayo que corresponde a las gráficas en negro, en donde estamos inhibiendo la sulfatorreducción para ver qué pasa. Entonces, en esta gráfica estoy mostrando las concentraciones de sulfato. Como pueden ver, nunca se terminan, y eso es porque esos sedimentos son ricos en yeso. Entonces, normalmente nosotros lo que veíamos es que había sulfatorreducción, pero nunca se terminaba el sulfato. Y en esta gráfica les estoy mostrando la concentración de arsénico 5. Entonces vemos claramente cómo en los ensayos que fueron inoculados y que tenían las fuentes de carbono, se está reduciendo o ese arsénico 5 ya no se encuentra presente en la fase líquida. Y si ahora nos fijamos en qué pasó con el arsénico 3, pues podemos ver cómo esa concentración va aumentando, pero en aquellos ensayos donde había también sulfatorreducción, que son el morado y el rojo, esa concentración disminuye y es en donde nosotros logramos ver esos precipitados amarillos. Entonces, esta nada más es para mostrar qué pasó con el sulfuro. En el ensayo azul donde había lactato, sí pudimos identificar cómo el sulfuro iba aumentando, y eso se debe a que, como les dije, hay yeso, hay una fuente de sulfato ahí y hay sulfuro. Y en los que tenían arsénico, si se fijan, el sulfuro no vemos que aumente. Eso es porque ese sulfuro sirvió para precipitar el arsénico. Entonces esto se refiere a Cerrito Blanco, que es uno de los sitios. Este es el otro sitio, que es Club de Tiro. Y aquí, bueno, podemos fijarnos un poco en las cantidades. Más o menos tenemos lo mismo de arsénico 3, pero aquí, si se fijan, tuvimos mayor precipitación. Entonces calculamos esas velocidades y vimos que en el sitio Club de Tiro las velocidades de reducción de arsénico fueron mayores que en el sitio Cerrito Blanco, y esto se debe porque naturalmente en Club de Tiro había mucho más concentración de arsénico.
sobre la caracterización de los precipitados, encontramos en las barras rojas presencia de arsénico y en las barras azules o oscuras encontramos la presencia de azufre. Entonces, esos precipitados que logramos recuperar están compuestos efectivamente por arsénico y azufre. Y bueno, esta es la caracterización por el microscopio electrónico de barrido. Entonces, estamos viendo que efectivamente nosotros logramos inducir la formación de oropimente, que correspondería a esta fórmula química, y eso, de esa forma, estamos logrando retirar el arsénico 3, que aunque es más tóxico, al estarse combinando con el sulfuro, se está formando ese precipitado y lo podemos retirar de la fase líquida. Con respecto a la remoción de arsénico disuelto, tenemos que en el sitio de Cerrito Blanco logramos remover 693 miligramos por litro de la fase líquida, mientras que en Club de Tiro 332 miligramos por litro, por esta precipitación. Entonces, en Cerrito Blanco la formación de este precipitado amarillo ocurrió a partir del día 5 y en Club de Tiro a partir del día 9. ¿Y la diversidad? Bueno, lo que hicimos fue filosecuenciar esos sedimentos después de 30 días de incubación y encontramos, si se fijan, no hay tanta diversidad, esto es a nivel de género, pero lo que sí vimos es que esos que encontramos tienen redundancia metabólica, es decir, son capaces de hacer distintos metabolismos ellos mismos. Entonces, por ejemplo, de sulfosforocinus hace arsenato reducción, sulfato reducción, azufre reducción, hierro reducción, fermenta y además es resistente al arsénico. Entonces, hace de todo y podemos ver que está presente en los ensayos que tenían sulfato. Mientras que Clostridium también fue uno de los géneros que es muy flexible metabólicamente, es la barra azul, y podemos ver cómo en el inóculo está presente y en los distintos ensayos esa barra azul crece. Bueno, entonces como conclusiones tenemos que esas características de los sedimentos nosotros lo vemos de esa forma, son las que están de alguna forma afectando esos procesos microbianos de reducción. Con respecto al arsenato y sulfato reducción, en ambos sedimentos encontramos estas dos actividades y lo mejor fue que no tuvimos que aclimatar. Nosotros tomamos el sedimento, lo incubamos y las actividades son las que les mostré, donde se ve efectivamente que se va produciendo sulfuro y transformando el arsénico 5. Y las velocidades, bueno, pues fueron mayores en el sitio donde había más arsénico naturalmente, y con respecto a los precipitados, pues pudimos remover el arsénico 3 de la fase líquida mediante esta bioprecipitación. Les agradezco mucho su atención y si tienen preguntas, adelante. Gracias. Abrimos la sesión de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, ya están listos los chicos con micrófono. Ahí va el micrófono. Muchas gracias por su presentación muy clara. Me gustaría saber si con lo que hicieron en el laboratorio puede pasarse a campo y que aparte se requieren de otras técnicas para que esa agua se le pueda dar un uso. Sí, bueno, este realmente fue un análisis exploratorio.
Lo que sí estamos viendo aquí es que estos sitios en el campo, digamos que no conviene que haya presencia de materia orgánica. Si hay presencia de materia orgánica, eso va a desencadenar todos esos procesos y tampoco nos conviene, porque aunque hay demasiado arsénico en el sitio natural, está presente en la forma menos tóxica, que es arsenato. Entonces, una conclusión ya vista hacia, digamos, el lugar de donde obtuvimos las muestras podría ser esa, que no es recomendable que en esos sitios haya materia orgánica. Lo que puedo comentarle es que en estas pozas de donde pudimos recuperar la que se denomina Cerrito Blanco, lo que hemos visto es que hay ganado que va a tomar agua allí y entonces ahí dejan sus restos cuando defecan, entonces esa es una fuente de materia orgánica y eso podría estar cambiando ahí la biogeoquímica, pero no puedo concluir de mis experimentos en botellas. Ya para remediar el sitio sí se necesita estudiarlo ya in situ para ver qué posibilidad se puede ofrecer. Por lo pronto lo que hemos hecho es prevenir a las comunidades de que no usen esa agua, porque antes de que comenzáramos con esto la usaban para riego o como le comento, para ganado. Entonces, de mis experimentos en botellas no lo puedo extrapolar a lo natural. Pregunta por allá. Antes de la pregunta voy a presentarme, soy Gonzalo Efraín López Esella, ingeniero agrónomo de la Universidad de Sonora. Hola, ¿qué tal? La pregunta es si esta remediación ambiental es aplicable y si ha sido aplicable, que ya se haya aplicado, se esté aplicando para hacer la remediación ambiental, en las descargas de los drenes, las aguas que llevan los drenes al mar, a contaminar los mares, y porque las aguas, los residuos de los riegos y las descargas de las aguas negras de las ciudades llevan, es decir, un exceso de contaminantes a las aguas del mar. Si hay algo, si ha habido y si se puede corregir eso, porque prácticamente se considera, ha habido hay mucha información de que las disminuciones en la producción de los mares en lo que se refiere a pesca se le está aplicando al exceso de contaminantes de los distritos de riego hacia las aguas marinas. ¿Qué se puede hacer si es que no se ha hecho? ¿Por qué no se ha hecho nada en ese aspecto? Ok, yo le puedo responder desde lo que sé. Efectivamente, aquí la solución es dar tratamiento a esa agua. Un tratamiento que puede ser aerobio. Lo ideal sería que fuera un tren que contenga un proceso anaerobio para a lo mejor poder recuperar mediante estos procesos que yo les comento aquí de sulfatorreducción. Se pueden precipitar no nada más arsénico, sino otros metales. Y bueno, como tal, pues es lo que yo podría responderle, darle tratamiento a esas aguas residuales, aunque las de riego no sé cómo todavía se puede solucionar, a lo mejor con barreras reactivas permeables. Eso sí, se hace pasar el agua por zanjas en donde se va a fomentar esta proliferación de microorganismos. Entonces el agua tiene un paso por esa zanja que va a estar aumentada en microorganismos que pueden degradar contaminantes. Eso también podría ser otra opción. Barreras reactivas permeables. ¿No se ha hecho nada a la fecha? En México no estoy no tengo presente datos, pero eso se usa mucho, sobre todo para drenados ácidos de mina.
se pone una porción de materia orgánica, se ponen los aceptores de electrones necesarios y el efluente se hace pasar por esas barreras. Pero les soy sincera, en México no sé dónde se está aplicando este tipo de tecnología. Muchas gracias. Sí, a usted. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta va un poco relacionada con lo que acaban de preguntar. La inserción de esto que acaba de exponer en alguna de las etapas de tratamiento de aguas, que sería una etapa secundaria o microbiana. No sé para qué utilizan el agua allá en San Luis Potosí, estas aguas, pero aquí en Sinaloa, por ejemplo, el río Fuerte, pues hay minas en el estado de Chihuahua que pueden traer arsénico y algunos otros minerales. Entonces, si se puede incluir o cuál sería la perspectiva de esta investigación en el tratamiento de estas aguas. Pues, perdón. Si está transferible. Bueno, lo que yo les presento aquí es, digamos, ciencia básica. No hemos desarrollado más allá. Estamos ahorita en la fase de recuperar estos microorganismos, de aislarlos, etcétera. Pero en otro proyecto sí hemos trabajado hacia la recuperación o remediación de efluentes que tienen metales. Entonces esto lo hemos ensayado en reactores anaerobios. Entonces si tú quieres evitar esta contaminación hacia ese río, la empresa lo ideal tendría que incluir un proceso anaerobio dentro de su tren de tratamiento para fomentar estos procesos de sulfatorreducción y poder precipitar metales y recuperarlos, que de hecho en Chile, por ejemplo, no sé si todos sepan, pero Chile es uno de los principales productores de cobre y ellos dan tratamiento a sus aguas residuales. Hay mucho cobre que está disuelto y lo recuperan por medio de estos procesos. Entonces, a escala industrial sí es viable y factible llevarlos a cabo. Gracias. Al principio de su conferencia dijo que hay varios pesados que pueden ser disminuidos en su cantidad o transformados, tales como el arsénico, el zinc, el Cadmio, cromo. Ajá. ¿Y por qué no el plomo y el mercurio? También se puede. No los puse nomás. Sí, no los puse, pero también, o sea, en principio cualquier metal divalente se puede precipitar con sulfuro, se forman sulfuros metálicos. Vamos a tener una última pregunta allá en el fondo. Buenas tardes. Primero que nada, felicito. Soy Paul García de la Universidad de Occidente. Mi pregunta va enfocada sobre la línea, sobre el uso de posibles futuros tratamientos para eliminar metales. Mi pregunta va, esos microorganismos que lograron ustedes identificar, Ajá. bueno, en este caso ustedes en su investigación, Sí. fueron aislados, van a hacer pruebas a futuro para su posterior uso en la precipitación o remoción de esos metales. Sí, precisamente esa es la idea, porque muchas veces cuando uno va a muestrear un sitio natural y lo cultiva en el laboratorio, el problema es que cuando uno hace una reinoculación o un recultivo de esos mismos microorganismos, muchos no crecen. Ajá. Entonces lleva tiempo poder, digamos, cultivar en el laboratorio a los microorganismos, porque puede ser que cuando yo puse el sedimento en esas botellas, el mismo sedimento tiene algunos elementos que me está permitiendo observar la actividad que yo quiero, pero es diferente ya cuando yo retiro ese sedimento o hago pases sucesivos y ya no tengo ese sedimento y esa fuente de elementos que provee que esos microorganismos estén vivos.
Entonces, yo le puedo comentar que esta investigación la empecé hace 5 años con una estudiante de maestría. Ahorita ella está en el doctorado y estamos en el punto que ya tenemos el consorcio. El consorcio está compuesto por los géneros que les mostré en la última diapositiva, y al consorcio me refiero a que eso ya no es un lodo, sino ya es un cultivo de una combinación de microorganismos que nosotros ya podemos propagar en el laboratorio, y precisamente esa es la idea, poder tener ya en un paso posterior un reactor inoculado con estos microorganismos para poder ensayar. En principio ensayaremos drenados ácidos de mina sintéticos, y posteriormente iremos enfrente con nuestros colegas de Minera México a ver si nos quieren dejar muestrear sus lagunas, espero, para ensayar con un efluente real. Sí. Muchas gracias, doctora. Si quedaron algunas preguntas pendientes, los invito a continuar platicando con la doctora. Gracias a todos. Y vamos a aprovechar para